Las caballerizas en las que el capo Rodríguez Gacha mantenía sus bestias de 4 patas fue incautada y entregada para que los campesinos del Rosal, Cundinamarca, experimentaran. Pero en ella se han hecho grandes cosechas y se crían marranos de funcionarios públicos. Este predio del Rosal, Cundinamarca, fue entregado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, ahora Sociedad de Activos Especiales, en 2005, luego de ser despojado a la mafia, para que allí se experimentara en el cultivo de papa criolla. Se hacen muchas cosas que no son cultivos de papa, algunos animalitos en abandono, unos siembros favoreciendo a algunos de la administración. Noticias 1 obtuvo evidencia de cómo el año pasado la finca El Encanto de la Isla ha sido el lugar de cosechas de la dirigencia del pueblo. Llega maquinaria que no corresponde a lo que es un pequeño campesino y sobre todo funcionarios de la administración municipal que pudimos evidenciar que tenían las producciones acá. En estos videos se evidencia cómo las caballerizas que fueron de alias Gacha también se usaron para criar cerdos y sus espacios para tener vacas y albergar perros abandonados. Adriana Galindo, que es funcionaria de la alcaldía, trajo 21 marranos y 3 novillos. Ya vendieron un novillo y quedan 2 pequeños. Cerdos que además, como muestran las imágenes, fueron sacrificados en esta finca. Por acá fueron sacrificados como unos 4 cerdos. Consultado el alcalde Jorge Micán por estas denuncias, aseguró que ningún funcionario de la alcaldía ni de planta han usado este terreno y que no sabía de los 21 cerdos, solo de 3. El tema de cerdos, o sea, en la cantidad que, como usted lo manifiesta, 21, no verifiqué exactamente. Nuestro secretario de Desarrollo Económico pues nos entregará el informe correspondiente. Además de cultivos y uso de maquinaria en zonas de siembra que hasta el momento no se sabe quién las usó. ¿Qué maquinaria se usó y si usufructuaron particulares, qué beneficio tuvo el municipio? Nosotros tenemos 15 pequeños productores que se seleccionan por la Secretaría de Desarrollo Económico, Agrario y Medio Ambiente, de los cuales el año inmediatamente anterior 4 pequeños productores lo utilizaron. Y que las evidencias de quienes han usado el terreno están, pues en su despacho solo hay información de que los beneficiarios han sido todos pequeños productores. Aunque desde los años 80 arrancó un proceso de extinción de dominio contra Fabio Ochoa, el narco que regresará al país tras cumplir 23 años de prisión en Estados Unidos, aún ni la Fiscalía y, según su abogado, tampoco él sabe cuáles son los bienes que tiene en el proceso. Fabio Ochoa Vázquez fue uno de los socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín y tras haber cumplido una condena de 23 años de prisión por tráfico de cocaína y otros delitos en Estados Unidos, volverá a Colombia. Debe regresar ya para la otra semana, previa a la semana navideña. No tiene deudas pendientes. En su momento se creyó que tenía un pedido aquí por narcotráfico y demostramos que se trataba de Fabio Enrique Ochoa Vázquez, nada que ver con Fabio Ochoa Vázquez. Salazar asegura que las autoridades no tienen ni idea sobre bienes del capo que sean objeto de extinción de dominio. Ni siquiera las autoridades saben qué ocurrió con ellos. Algunos dicen que tienen mucho. El problema de los bienes es que muchas veces ni siquiera las personas saben todo lo que tienen, lo va a saber un tercero. Me parece que ha habido mucha especulación respecto de los bienes. Lo que sí confirmó es que los bienes que Ochoa entregó, entre los que se cuentan fincas y apartamentos en Antioquia, avaluados en 1.300 millones de pesos para la época, ya están en manos de las víctimas. Puede haber entregado unos 5 o 7 bienes, avalúen su época a día de hoy unos 10.000 millones de pesos, porque son valores indexados desde el año 90, 34 años después. Y que en Colombia sí otros bienes a nombre de Ochoa. Pero los bienes nacidos, producto de la actividad lícita, no de la actividad ilícita, que eso ya están confesados. Sin embargo, actualmente el tribunal está estudiando una apelación sobre los bienes de Ochoa y la Fiscalía avanza en una indagación sobre 2 haciendas, una finca, un lote, 4 apartamentos, 3 sociedades y 4 carros suyos, que al parecer estaban a nombre de sus familiares. El estatus de gestor de paz que obtuvieron 18 criminales de lesa humanidad, lejos de significar una orden de olvido a sus deudas con las víctimas, implica que cada uno de ellos tendrá que confesar la información completa de los bienes que no han podido ser extinguidos y entregar estos efectivamente a sus víctimas. Omar Alejandro Hernández. María Fernanda, la directora de la Unidad para las Víctimas, asegura que se trata desde el final del pacto de silencio que le ha impedido a la justicia ubicar sus bienes ocultos, pues tendrán que delatar a sus propios testaferros.
Una mesa de trabajo para esclarecer lo que ocurrió con los bienes que entregaron los paramilitares quedará establecida este lunes en el encuentro de la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, y la fiscal general Luz Adriana Camargo. 18 gestores de paz que fueron ex jefes paramilitares o narcotraficantes que parcialmente entregaron bienes, pero muchos de esos bienes ni han tenido extinción de dominio y son bienes, algunos que ni fueron entregados y algunos que claramente están en manos de testaferros. La directora de la Unidad para las Víctimas precisó las responsabilidades de los gestores de paz, entre las que está decirles toda la verdad a las víctimas. Y eso es una tarea pendiente que no se está haciendo, porque una cosa es decir, nos vamos a poner a las órdenes del presidente, pero lo que tienen que hacer es estas dos tareas fundamentales para las víctimas. Y yo creo que lastimosamente este pacto de silencio que hubo a lo largo de la historia, sobre todo en los bienes, continúa. Solano enfatizó que las AUCE no solo tuvieron un poder político, sino también económico, que sus líderes no han cedido. Fue casi que una empresa de acumulación de bienes y capitales del narcotráfico gigante. No se ha podido cuantificar, pero que podía equipararse, digamos, como a una de las mayores empresas del país. La directora de la unidad, quien también se reunió esta semana con la defensora del pueblo, argumentó que es hora de empezar a reparar a las víctimas del paramilitarismo, porque según ella, muchos de estos ex jefes nunca declararon la ubicación real de sus bienes ni la identidad de sus testaferros. Llevamos décadas de atraso en algo que se debió hacer hace años, pero en este momento hay la responsabilidad de hacerlo. Solano concluyó que otra de las tareas pendientes será darles prioridad a los casos de colombianos exiliados por la violencia. Los jefes narcoparamilitares que fueron nombrados gestores de paz tienen pendientes de entregar 275 bienes de los que despojaron a sus víctimas, pero siguen disfrutando a través de sus testaferros. Entre el 2011 y noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación entregó al Fondo de Reparación a Víctimas 3.398 bienes pertenecientes a los hoy llamados gestores de paz, de los cuales a 580 se les ha extinguido el dominio. Los demás permanecen con medidas cautelares en los que la Unidad para las Víctimas pidió celeridad. 1.383 de estos bienes están con ocupación no autorizada, es decir, en manos de los testaferros de estos ex paramilitares. Una respuesta contundente de la fiscal, de compromiso con las víctimas para perseguir los bienes que tienen ocupación no autorizada, los que están en condiciones todavía de testaferrato y los que no han entregado. La Unidad para las Víctimas solicitó además que se investigue la existencia de 275 bienes que no están en el inventario del Fondo de Reparación y que fueron hurtados a las víctimas por parte de los hoy gestores Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Eber Velosa alias HH, Rodrigo Pérez, Eduard Cobos, Ramón Izaza, Arnubio Triana y Ramiro Cuco Banoy. La próxima semana tendrá su primer borrador para entregar a la Fiscalía de qué bienes, pero es que hay que profundizar mucho más porque en el territorio las víctimas mismas han dicho, mira, esta era mi tierra. Seguimos durante décadas deambulando a la espera de una reparación integral. Sobre los 105 bienes entregados según Salvatore Mancuso la Fiscalía en declaración de 2022, más de 7.000 hectáreas localizados en Tibú y La Gabarra que él reporta no aparece a la fecha en los inventarios del Fondo de Reparación a Víctimas. ¿Dónde están esos bienes que no están en el Fondo de Reparación a Víctimas? Pero la verdad es que esa tarea no se ha hecho y por eso el rol de la fiscal es tan importante. Tampoco aparecen en el inventario del Fondo 31 bienes con fines de extinción de dominio que estaban a manos de los excomandantes paramilitares Rodrigo Tobar Pupo y Martín Llanos.